Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado décimo. Recuerden que hemos estado hablando algunos temas importantes de lo que es la economía y la relación específica con el tema de la distribución de recursos, la escasez de recursos, las necesidades humanas, entre otros aspectos. Hemos visto temas como el ciclo económico, algunas fallas del mercado, los agentes económicos, los factores de producción, entre otros elementos para ir entendiendo cómo es precisamente la dinámica económica en la sociedad. Ahora nos estamos centrando un poco en el tema de lo que es la relación economía y medio ambiente. En este caso, es una relación bastante compleja porque al existir un mayor número de personas en el mundo, casi 8.000 millones de personas en el mundo hoy en día, pues esa cantidad de personas va a exigir una mayor cantidad de recursos comparada con lo que había más o menos hace unos 200 años, que eran ni la mitad de la población actual. Entonces, desde ese punto, es importante empezar a entender un fenómeno que se relaciona mucho con la economía y con el problema económico, y es el deterioro ambiental y el consumo. Por eso las dos imágenes alusivas al principio de esta presentación, en donde vemos la contaminación ambiental y la contaminación hídrica desde ese punto, que es causada por el consumismo excesivo, la sobreproducción y el capitalismo salvaje. Entonces, vamos a iniciar. El deterioro ambiental es un fenómeno preocupante, claramente porque genera cambios climáticos, degradación de la capa de ozono, contaminación de fuentes hídricas. El proceso de calentamiento global impacta directamente a los fenómenos del niño y la niña, que hacen que sean más extensos y más preocupantes sus consecuencias. Un ejemplo, hace poco lo vivimos con el tema de la regulación que empezó por semanas a hacer cortes de agua en Bogotá, todo ese tema relacionado con que los embalses tenían poca agua por las sequías que había. Entonces son pequeños pasitos que nos va mostrando que el deterioro ambiental es real y que a pesar de que somos un país muy rico en el mundo, ya se están viendo las consecuencias del calentamiento global. Entonces, claramente ese proceso implica la degradación, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación del aire, la polución en general, el suelo contaminado, entre otros alimentos, que llevan a pensar que los procesos de consumismo son a veces muy agresivos con el medio ambiente y generan procesos de deterioro avanzado. Ahora bien, causas del consumismo en la sociedad actual. Tenemos cuatro elementos importantes: la cultura del materialismo, el individualismo y comparación social, el crédito y endeudamiento y la obsolescencia programada. Quiero empezar con uno que me parece bastante interesante, y es la obsolescencia programada. Cuando se empezaron a inventar muchos elementos tecnológicos, las bombillas, diferentes elementos que hacían más útil precisamente y más fácil la vida del ser humano, la idea de crearlos era hacer, por ejemplo, una bombilla que durara para toda la vida, o un celular que la carga le durara 7 días sin apagarse, o cosas de este estilo. Pero hoy en día, con el cambio del proceso de la revolución industrial inicial, que se buscaban las mejores máquinas, hoy en día vemos que hay máquinas con obsolescencia programada. Un ejemplo que yo siempre doy en mis clases son los iPhone. No para hacerle mala propaganda a Apple ni nada por el estilo, porque son excelentes celulares, sino digo que cada uno de esos celulares, sea Apple, Android, de cualquier marca o de cualquier precisamente sistema operativo, Huawei, LG, la que sea, vienen con obsolescencia programada. Por lo general, estos aparaticos, estos celulares, tienen actualizaciones y a cierto punto llega una actualización que ya no soporta el dispositivo y debe cambiarse. Eso es obsolescencia programada. Anteriormente, con un Nokia de los antiguos podías durar 20 años y el celular iba a seguir sirviendo para lo que funciona un celular, para hacer llamadas. Hoy en día esos aparatos, por la cantidad de elementos tecnológicos que traen, tienen actualizaciones que le generan esa obsolescencia programada. Entonces, como nos dice la definición, las empresas han adoptado estrategias de obsolescencia programada donde los productos se diseñan con una vida útil limitada o con la intención de que sean reemplazados rápidamente. Y es por eso que ponía un ejemplo al iPhone. Cuando sale el 14, en menos de un año sale el 15. Cuando el 15 ya salió, sale el Pro Max, súper increíble. Después el 16, después el 17 y así, muy rápido. Y hacen que la gente se preocupe por un tema que me gusta hablar, y es la cultura del materialismo. Yo tengo el celular, tú no.
La sociedad contemporánea está cada vez más inmersa en una cultura de materialismo, donde el valor de una persona se mide por sus posesiones y el estatus social que logra a través del consumo. Y ahí es donde voy, la relación de la obsolescencia programada con el materialismo. Otro elemento que contribuye a ese proceso de consumismo, el individualismo y la comparación social, que está relacionada con el materialismo que plantea. La gente se mide por lo que tiene, más no por lo que es. Y eso claramente genera procesos de comparación social. Yo tengo más dinero que tú, tengo más objetos, tengo más recursos que tú. Y el último, crédito y endeudamiento. Entonces, hay gente que no tiene, pero lo compra. Que es precisamente cómo funciona el crédito. Yo pido un crédito, saco algo que vale 7 millones, pero no puedo comprar 7 millones inmediatamente, no, pero pues pido un crédito y lo pago a cuotas. Entonces, la facilidad de acceso al crédito y las estrategias de financiamiento de las empresas han fomentado una cultura de consumismo donde las personas adquieren bienes y servicios sin tener la capacidad económica real para hacerlo. Ese ciclo de endeudamiento alimenta aún más el deseo de consumir para mantener una imagen y el estatus social deseado. Si se dan cuenta, las cuatro están relacionadas a un punto, y es que la gente consuma más. La principal, la obsolescencia programada, que los objetos se dañen en cierto periodo de tiempo. Y las otras tres van relacionadas a la psicología del consumismo, que es debes consumir para tener un estatus, debes consumir para tenerlo mejor en tecnología, debes consumir para que la gente vea que tienes dinero, debes consumir y si no tienes, te prestamos. Entonces, ese es el punto más importante para entender esta cadena y esas causas del consumismo en la sociedad que directamente generan que la producción de esos recursos genere contaminación, porque que hagan celulares, las baterías adivinen de qué es, de materiales contaminantes y altamente perjudiciales precisamente para el medio ambiente. Todos estos procesos pues son complejos debido al consumismo. Ahora bien, el impacto, algo que les vengo hablando bastante. Vamos a centrarnos en los tres primeros, si quieren pausar la diapositiva y leerla, excelente, pero es algo que ya les he ido complementando. Entonces, el primero, la deforestación y pérdida de biodiversidad debido a la expansión de la producción agrícola y la extracción de recursos naturales, algo que va relacionado directamente con las necesidades básicas de los individuos. La segunda, la contaminación del aire, el agua y el suelo por los altos niveles de emisiones y desechos industriales. Solo piensen esto, los rellenos sanitarios, ¿vale? Donde se desechan todos los días la basura de las grandes ciudades. Tienen un olor horrible primero que todo y esos rellenos sanitarios generan eh, los lixiviados, que son líquidos que se escurren de la basura y van contaminando el suelo. Por eso cerca de los rellenos sanitarios vemos que las zonas no son verdes, bonitas, que hay árboles, no, sino son tierra literalmente desértica que se está yendo contaminando y que se va dañando. El tercero, el agotamiento de los recursos no renovables como combustibles fósiles, minerales y otros materiales utilizados en la fabricación de productos de consumo. Tener un excelente coche requiere combustibles fósiles, gasolina o diésel, minerales, el oro, las joyas, todo eso se van acabando. Y específicamente, materiales utilizados en la fabricación de productos de consumo, como los celulares, las baterías. Todos los productos que generan baterías, que generan los componentes de estos aparatos tecnológicos, son elementos extraídos y de recursos naturales que se convierten en elementos tecnológicos. Y claramente eso es un impacto del consumismo al medio ambiente. Ahora bien, contaminación y agotamiento de recursos naturales. La contaminación y el agotamiento van de la mano, ¿ok? Entre más se contamine, menos recursos naturales va a haber, porque también la contaminación genera degradación ambiental, eso genera calentamiento global, también contaminación hídrica, entre otros. Si el calentamiento global aumenta, muchos de los recursos que hoy en día nosotros consumimos se van a acabar, empezando con un ejemplo claro, el agua. Entonces, hablemos de la contaminación ambiental. El consumismo desenfrenado ha llevado a un aumento significativo de la contaminación ambiental. Las fábricas y plantas industriales emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, partículas en suspensión y otras contaminantes que degradan la calidad del aire, el agua y el suelo. Esta contaminación no solo afecta al medio ambiente, sino también a la salud de las personas que viven en estas áreas. Y además de eso, degrada la capa de ozono. Entonces es importante tener en cuenta que todos estos contaminantes también generan procesos de aumento de temperatura y que los fenómenos climáticos se alteren.
El agotamiento de recursos. El consumismo también lleva a un agotamiento rápido de los recursos naturales, como combustibles fósiles, los minerales y los bosques. La extracción y el uso excesivo de estos recursos, sin un plan de sostenibilidad a largo plazo, está dejando un impacto devastador en el planeta. Eso genera una amenaza a la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y que el problema económico aumente. Hoy en día nosotros no vemos tan limitada la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Es más, muchos ni nos preocupamos por eso. Pero en unos 50 años piensen en la calidad de vida que van a tener de pronto los hijos de esta generación, que van a tener precisamente las personas que viven en 50 años, incluyendo nosotros cuando estemos mayores y todo ese aspecto. Va a ser mucho más grave y mucho más difícil el acceso a muchos recursos naturales. Y la degradación de ecosistemas. Todos estos procesos de contaminación y extracción de recursos naturales degradan ecosistemas. Páramos se pierden, embalses se contaminan. La cantidad de agua y de recursos hídricos que gastan las fábricas al día es increíble. Y prefieren decir, no, suspendámosle el agua a una ciudad, que decir, bueno, las grandes empresas empiecen a mitigar ese consumo de agua, por favor, y generen prácticas sostenibles con el medio ambiente. Pero pues debido a los modelos neoliberalistas aplicados en Colombia, pues siempre las empresas van a tener prioridad antes que la sociedad. Pero bueno, continuemos. Efectos del consumismo en la salud pública. Hay algo muy importante en esto y es la relación de salud, contaminación y consumismo. El consumismo desenfrenado no solo tiene un impacto negativo en el medio ambiente, sino que también puede tener consecuencias perjudiciales para la salud de las personas. Uno de los efectos más preocupantes es el aumento de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, que a menudo se relaciona con el estrés y la insatisfacción que genera el sentimiento de siempre tener que comprar más y más. Y no solo a nivel psicológico, también que el aire esté contaminado, que las fuentes hídricas estén contaminados, que los animales de pronto que consumimos su carne, sus alimentos, tengan contacto con materiales radioactivos o contaminantes, pesticidas, también nos afecta a nosotros. Eso genera que aumenten, por ejemplo, las cifras de cáncer, de problemas respiratorios, entre otras enfermedades. Entonces tengan en cuenta que todo lo que nosotros le hacemos al planeta repercute directamente en nosotros. Y por eso es que hay países, ejemplo en el continente asiático, donde usan tapabocas y gorros por el tema de la lluvia ácida, la polución y la contaminación ambiental. Y la idea es que esto no ocurra en un país como Colombia, porque claramente somos un país lleno de recursos naturales, pero si se empiezan a degradar de forma acelerada y se consumen de forma acelerada, pues vamos a terminar igual que muchos países en el mundo. Ahora bien, otro componente es la desigualdad social y la pobreza como resultado del consumismo. ¿Por qué? Tenemos concentración de la riqueza, que eso va relacionado al capitalismo. Las personas que producen siempre van a ganar más dinero y la gente que no tiene acceso a esos recursos cada vez va a ser más pobre. Por eso es que la brecha entre ricos y pobres cada día es mayor, no baja. Así se subsidien, así se apoyen a esas personas, no baja. Y los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres. El acceso limitado a bienes y servicios, otro elemento importante. La persona que es pobre o que de pronto no tiene la capacidad y accesibilidad de dichos recursos por economía, por dinero, pues no puede acceder a ciertos beneficios y a ciertos servicios. Y hay gente que vive en las periferias de las grandes ciudades que ni siquiera tiene servicios públicos porque no los puede pagar. Y ahí suena irónico porque son servicios públicos, deberían ser para todos. Trabajo precario y bajos salarios, eso es otro elemento. El consumismo genera esa competitividad en las empresas de yo puedo sacar un producto de buena calidad a mucho menor valor y para eso ¿qué tengo que hacer? Bajar los salarios, dejar de pagarle a los trabajadores y generar inequidad social. Y la siguiente, exclusión y marginación social. Si quieren pausar la diapositiva, ya saben, pueden leerla rápidamente. Yo dinamizo más la clase para no ponerme a leer la diapositiva completa, sino que ustedes entiendan los puntos centrales. La responsabilidad individual y colectiva es algo que se debe proponer, obviamente desde la óptica de economía y relación con el problema económico y degradación ambiental y concientización sobre ese problema, que es algo de educación ambiental en realidad. Entonces tenemos la conciencia individual, parte de cada uno el cambio, de entender que estamos haciendo algo mal con el planeta y que si seguimos haciéndolo, pues va a afectarnos a nosotros y no al planeta Tierra. La acción colectiva, entidades como Greenpeace, World War Foundation, que es precisamente la Fundación de Vida Animal,
World Wide Foundation, y la educación y concientización que parte desde las escuelas, desde los gobiernos, entre otras. Al igual que la responsabilidad compartida, entender que todos somos parte de este proceso y debemos generar un cambio desde la sociedad y desde los más jóvenes. Las alternativas al consumismo: consumo responsable y sostenible. Entender que no todo se debe hacer de forma acelerada, que no debe haber un proceso de choque por consumir y consumir y consumir, sino entender que a veces no es necesario el consumismo de forma acelerada, sino un consumo responsable, reutilizar y reciclar, y consumo sostenible. Por eso los cambios drásticos que se hacen hoy en día con el tema del reciclaje, con el tema de, hey, si no vas a usarlo, entonces puedes reutilizarlo otra persona. El tema del consumo sostenible, cambiar, por ejemplo, elementos de un solo uso de plástico a otras fuentes precisamente para poder generar una conciencia ambiental. Y otro elemento importante dentro de esta categoría son las políticas públicas para fomentar un estilo de vida más ecológico, incentivos económicos, por ejemplo, premiar a las personas que apoyan al medio ambiente, que generan estas iniciativas, regulación y normativas, sancionar precisamente y establecer leyes punibles para los que degraden, contaminen de forma acelerada el medio ambiente, y educación y concientización que parte de todos nosotros, y dentro del currículo escolar debe estar esa cátedra de, por ejemplo, educación ambiental. Lo que son es trabajar en las huertas, entender la dinámica que tenemos con el mundo y todo lo que nos rodea. Y por último, la conclusión, que es un llamado al cambio. Entender eso, que vale, no solo entendamos la economía, las variables económicas, el ciclo económico, los procesos de crisis económicas como conceptos y teoría, sino también entender que la economía es un elemento tangible a día de las personas. El simple hecho de hacer un mercado, de entender la dinámica de la economía de tu casa, por qué se paga un servicio, qué es un impuesto, todo eso es economía. Pero más allá de eso, es comprender que esa dinámica nos lleva a plantearnos algo, y es el problema económico siempre presente. Todos los días tenemos necesidades y todos los días agotamos recursos. Y la idea es generar un cambio de concientización, ¿vale? Para apoyar estas iniciativas de cuidado al medio ambiente y seguir obviamente satisfaciendo nuestras necesidades, pero no de forma consumista. Entonces, vale chicos, muchísimas gracias. Un videito de 18 minutos, espero hayan entendido pero más o menos el camino por donde nos vamos a enfocar, y la idea es que pues en la tutoría reforcemos un poco más esta temática. Entonces, muchísimas gracias y espero estén muy bien.